Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. Nuestro invitado del día de hoy es una empresa de origen chileno fundada en el año 2011, con quienes estaremos dialogando de un tema bien interesante y novedoso para casi todos nosotros, debido a que trabajan con aspectos muy lejanos a la ingeniería, el desarrollo tecnológico, la operatividad y otros temas y términos de nuestra cotidianidad. Les estoy hablando de Paralelo 7, una empresa consultora especializada en el relacionamiento comunitario y gestión territorial para proyectos del sector energético, minero e infraestructura. Paralelo 7 acompaña a las empresas en la construcción de relaciones de confianza con comunidades, actores sociales e instituciones, promoviendo el desarrollo sostenible, la participación ciudadana y el respeto por el territorio. La experiencia de Paralelo 7 abarca proyectos en Chile y Colombia, con un enfoque flexible, territorializado y con alto estándar ético. Y para hablarnos de Paralelo 7, hemos invitado a su fundador y CEO, Claudio Antonio Rosas Méndez. Es así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Claudio Rosas. Un café con Exposolar, el programa de entrevistas con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Bueno, Claudio, bienvenido a Un Café con Exposolar. Hola Carlos, bienvenido tú también a poder compartir estos dos mundos que tenemos en distintas partes de América Latina y muy agradecido de esta invitación a este café, a este conversatorio, así que nada, todo bien, a tu disposición. Bueno, lo estaba esperando con mucha ansiedad esta entrevista, Claudio, porque lo tomé como una especie de descanso y decir, ve, qué rico hablar de humanidades, qué rico hablar de la parte social, porque claro, aquí somos muy técnicos, ¿no? Y muy ingenieril el asunto, y nunca hemos tenido una entrevista que toque los aspectos de lo que vamos a hablar hoy, frente a ese contacto previo que hay que tener con las comunidades cuando estamos hablando de proyectos tan interesantes para cualquier país, pero que de pronto donde podemos tocar otras fibras sociales y eso hay que conciliarlo de alguna manera. Y me fascinó, pues, cuando me dijeron que estaba esta entrevista contigo, porque también soy de las ciencias humanas en este sector, que somos muy pocos. Entonces, Claudio, arrancamos siempre en el formato del programa narrando la historia de las empresas, porque nos parece muy importante en el sentido que el objetivo del Café con Exposolar es que toda nuestra audiencia pueda comprender y estar seguro de que en América Latina y el Caribe tenemos un músculo empresarial lo suficientemente grande para hacer una transición energética justa, pero sobre todo muy ética y muy profesional. O sea, que tenemos recursos en toda la cadena de valor lo suficientemente. Entonces, te doy unos minutos para que nos hables. Me imagino que tú eres el fundador o el cofundador, no sé, de la empresa. Y entonces, nárranos esa historia. Sí, bueno, es una historia bien particular, muchas gracias, les reitero. Mi nombre es Claudio Rosas, soy periodista, magíster en comunicación estratégica y soy CEO de la compañía Paralelo 7. Es una compañía que nace hace 15 años atrás en el fin del mundo, en Chile, donde se acaba el continente y donde comienzan dos mares, el mar Atlántico y el mar Pacífico, una posición netamente estratégica desde lo geopolítico y que también nos lleva a pensar de una manera diferente por la distancia propia. Tomo tus palabras. También para nosotros ha sido muy importante este desarrollo que hemos tenido. Hemos tenido un desarrollo increíble. Somos una empresa que tiene 15 años de experiencia y estamos con operaciones vigentes en Chile y ahora también en Colombia. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nace Paralelo 7? Nace por una inquietud y por una necesidad de crear vínculos
porque nos dimos cuenta a través de nuestros desarrollos profesionales, yo y distintos grupos de personas, que había una brecha muy grande entre los desarrollos de la ingeniería y las ciencias sociales. Y si bien siempre ha existido ese relacionamiento entre ambos mundos, las ciencias sociales estaban relegadas a un segundo plano. No eran relevantes, solamente se cumplía con la responsabilidad social empresarial, da lo mismo el tamaño de la empresa, pero cuando había problemas económicos, los primeros que salían éramos los de RCE o esa área, porque claramente no generábamos un impacto en el negocio desde el punto de vista económico. Pero empezó a ocurrir que el desarrollo energético y el desarrollo de las energías renovables no convencionales empezó a cambiar el mercado junto con la descarbonización de la matriz energética a nivel de América Latina y empezaron a aparecer una serie de proyectos nuevos, eólicos, fotovoltaicos, área motriz, y que América Latina se ha ido subiendo de manera paulatina en esto, liderado por, de alguna manera, México, Chile, Colombia y Perú, pero vienen todos detrás, me refiero a todos los países, porque esto es un fenómeno a nivel mundial casi tan relevante como el de la revolución industrial. Y si bien estábamos preparados a nivel planetario, no estábamos preparados para esta comunión, para esta relación ingeniería-ciencias sociales. Y Paralelo 7 nace como un puente de desarrollo para que los proyectos puedan llegar a su fin, o tal vez no. Eso es muy importante. O tal vez no. Y nos vamos encontrando inicialmente con problemáticas de pueblos originarios que ya estaban dentro de la matriz de lo que se podía vislumbrar a nivel mundial a través de convenios internacionales como el 169 de de la OIT, el convenio de Escazú, que eran como transversales en América Latina. Pero empezaron a haber fenómenos que no estaban dentro del mapeo, como la inmigración, como la pandemia, como la paralización por conflictos sociales, étnicos, delictuales, terroristas, medioambientales, y un sinfín de situaciones que colocaban en riesgo la operación de los proyectos en sus diferentes fases, desde el escritorio o gabinete, como se dice, hasta la construcción propiamente tal. Y había un vacío, y hay un vacío, que no estaba suplido por nadie. Cada país tenía su legislación o normativa vigente, y las empresas nacionales e internacionales lo cumplían, pero eso no era suficiente. Entonces las empresas, los fondos internacionales se comenzaron a encontrar con conflictos que no estaban mapeados, con situaciones que no sabían y que se transformaban en una pérdida de millones de dólares para quienes realizaban las inversiones, por no haberse gastado una cantidad bastante inferior en contratar a agencias consultoras especialistas como la nuestra y otras que hay en anticipar el conflicto, porque se pueden anticipar los conflictos. Con visión, con estrategia se puede. Y alguien, no sé quién, se le ocurrió que era importante y dejamos de ser prescindibles. Y ahora, hoy día me atrevo a decir que el tema de las relaciones comunitarias está en un 90% en los desarrollos de minería, energía eólica, fotovoltaica, telecomunicaciones, transporte, comunicaciones, actividad marítima, porque la no realización o la no comunión del mundo de las ciencias sociales con los proyectos conlleva pérdida económica gigantesca. Entonces, ahora estamos dentro de la matriz, y no es que lo diga yo, es cosa de revisar los organigramas de las grandes agencias y consultoras a nivel mundial, y empresas todas tienen gerencia de relacionamiento comunitario y comunicaciones, porque se dieron cuenta que era una necesidad. Dicho esto, esta necesidad tiene diferentes aristas, y en mi país tenemos un conflicto bastante relevante en la zona sur, donde por diferentes motivos, básicamente relacionados con desarrollo étnico, hay algún tipo de insurgencia armada que ha ido increciendo y que empezó a entorpecer el desarrollo de proyectos por motivos políticos ajenos a nuestra opinión, porque no me compete. Pero sin embargo, más allá de ese conflicto político que es transversal, nadie colocaba, como se dice en el fútbol, la pelota a piso. Entonces se transformaba en un problema que la empresa recurría a la fuerza pública, a las autoridades militares o a la policía para ejecutar diferentes órdenes que los gobiernos de turno se habían adjudicado a través de licitaciones, parque eólico, fotovoltaico, telecomunicaciones, y al final terminaba en un enfrentamiento, en un desastre. No ganaba ni el gobierno, no ganaban las empresas, no ganaban las comunidades, nadie ganaba. Y nosotros, al percatarnos de esto y con una línea de contactos transversales que tenemos, yo lidero un equipo de alrededor de 80 personas hoy día, distribuido entre Chile y Colombia, en diferentes estratos. Tenemos sociólogos, políticos, periodistas, antropólogos, gente sin educación, indígena, no indígena. Como yo digo, Paralelo 7 es el arca de Noé, uno de cada especie, entendiendo que cada lugar necesita un tratamiento especial.
Y producto de esto nace esta empresa que se llama Paralelo 7 en honor a mi abuelo, porque mucha gente ha buscado el Paralelo 7 y no encuentran nada en Google. Es un nombre que tiene en honor a mi abuelo, que está fallecido y que siempre me inculcó que había que ser busquilla, que había que tener pasión y ser un apasionado de la vida y de lo que uno cree. Y así nació Paralelo 7, porque cuando me metí a inscribirlo al registro de propiedad intelectual, estaban inscritos todos los paralelos. Y justo pasó mi hijo, tenía 7 años, le pregunté, ¿tenéis qué cosa? Paralelo 7, ok. Le han dicho que cambie la historia y cuente algo más romántico, los americanos, pero no, esa es la verdadera historia. Paralelo 7 en honor a mi abuelo y era el único que no estaba inscrito en ese momento. Y estoy orgulloso que el destino sea así y claro, podría cambiar la historia y contar algo más romántico, que tuve un encuentro el tercer tipo, pero no, mentira. El destino dijo que fuese así y camino de la mano de Dios con el destino y aquí estoy por eso nomás, porque tengo fe y tengo pasión y tengo un equipo increíble. Esa es la historia, brevemente. Qué bonita, Claudio. Me encanta, entre otras cosas, porque una pregunta era, ¿qué es Paralelo 7? ¿Cómo nace Paralelo 7? Y bueno, y es una historia genial, además porque te digo, desde el punto de vista sonoro es espectacular, suena muy bonito, ¿no? Paralelo 7. Y cuando se profundiza y vamos a ver qué hace Paralelo 7, vamos a encontrar toda esa riqueza de la que nos has hablado y de la que estoy seguro que por ahora muchas de las personas que están viendo esta entrevista siguen inquietos. Bueno, este señor, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo un café con Esposolar hoy con este señor que habla tanto? Y él habla mucho por dos razones. Una, la primera es comunicador. Y obviamente pues es un humanista, ¿cierto? Según lo que nos acaba de declarar y obviamente con un conocimiento muy profundo de lo que son comunidades y eso es indispensable para entender este mundo. Y tocaste un aspecto muy importante que hace claridad y es que estamos viendo una realidad que no se puede parar porque es una transición. Mucha gente no ha entendido el término de transición energética, es que estamos pasando de un modo de generar energía a otro y que esté el gobierno que esté, la ideología que esté, es un avance científico y tecnológico que simplemente está ocupando su lugar y de ahí no nos va a mover absolutamente nadie. Entonces es importante por eso y hay que entender que toda transición como tal pues trae ciertos desacuerdos y ciertas problemáticas. Y sobre todo en Chile, que arranca realmente, tú mencionabas ahora que nacía México y todo eso, pero no, el pionero de la energía solar en América Latina es Chile. Y nace exactamente en la minería. Y si algo genera conflictos sociales por posesión de la tierra, por muchas cosas que generan el dinero que genera la minería y todo ese cuento, es un conflicto social que había que llegar a intermediarlo. Entonces, eso para que vayamos de pronto a entender qué es todo lo que este señor que se llama Claudio hablaba ahí. Inclusive para de pronto cerrar y empezar a hablar de cómo es ese enlace que nos permite ser un eslabón, que bien lo dijiste, ya somos un eslabón de la cadena productiva de la transición energética. Aclarémosle a la gente en términos muy concretos qué significa relacionamiento comunitario y gestión territorial. Ya después de que tengamos esos dos términos definidos, yo creo que todos ustedes van a entrar en sintonía de esta charla que creo que van a ser uno de los cafés más agradables. Claro. Relacionamiento comunitario lo entendemos nosotros como el proceso que realiza un proyecto en cualquiera de sus etapas, idealmente inicial, que permitan tener una licencia social del lugar donde se va a emplazar y de los desplazamientos que van a tener las infraestructuras para llegar a un lugar. ¿Por qué? Porque un parque solar no solamente es el parque donde está ubicado, y el parque eólico lo mismo, sino que implica su línea de transmisión donde se van a conectar. Yo siempre lo explico de una manera muy sencilla, que los ingenieros me van a matar, pero la gente lo comprende. Un alargador es una extensión de una conexión eléctrica. En los proyectos solar y eólico pasa exactamente lo mismo. El proyecto eólico en el territorio es donde se produce la energía, pero para que esa energía se traslade, tiene que conectarse a alguna línea. Por lo tanto, tiene que haber una extensión.
Entonces no solo me debo preocupar del lugar donde voy a generar la energía, sino que de los 5, 15, 20 o 40 kilómetros para llegar a la subestación donde voy a inyectar esa energía. Hay gente que no le gusta por motivos étnicos, políticos, culturales, visuales, estéticos. Nadie quiere tener un cable arriba de su finca, pero es necesario. Entonces la gente se organiza, los grupos se organizan y presentan oposición, que insisto, puede ser ambiental, etcétera. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el proyecto idealmente en su etapa inicial, iniciamos un proceso de gestión territorial, contesto tu segunda pregunta, en la cual a través de gente en el territorio, ¿qué es lo particular que tenemos nosotros? Porque esto es innovación pura. La gente tiende a pensar que la innovación está netamente relacionada a desarrollos tecnológicos. Esto que estamos haciendo con Paralelo 7 y 2 o 3 consultoras más a América Latina es innovación pura. Hay un concepto de que la innovación se asocia inmediatamente a desarrollos tecnológicos. Estamos haciendo innovación en desarrollo territorial y trabajo social, con fracasos y también con profundo éxito. Y tenemos más éxito que fracaso. Entonces, por eso estamos acá. Esto no es casual. Pero esto es innovación desde el área social cultural que permite que las compañías desarrollen sus proyectos con sus márgenes de utilidad establecidos y la comunidad quede conforme con proyectos que tienen en promedio 30 a 40 años en los lugares donde se establecen. Nosotros hacemos ese vínculo directo a través de gestores territoriales que viven en el territorio. Por ejemplo, tengo un desarrollo de un proyecto en Manaure. No es que yo envíe a alguien de Bogotá a que se instale en Manaure. O tengo un desarrollo de proyecto en Valparaíso, acá en Chile. No es que alguien envíe a alguien desde Santiago a un departamento o a una región o a una comuna. Nosotros tenemos la particularidad como Paralelo 7 que levantamos equipos territoriales de los territorios. Ahora, ¿cómo lo hago? No les voy a contar el secreto, pero eso es lo que nos ha permitido tener el éxito que tenemos hoy día y participar de esta feria, porque estamos acá, sabemos que somos completamente diferentes. Nos preguntan, ¿qué es lo que hacen ustedes? Yo siempre les digo, yo les garantizo la continuidad operacional de sus proyectos. Obviamente bajo la normativa pertinente y con todas las normas de transparencia, sin ningún tipo de malas prácticas, nosotros garantizamos la continuidad operacional. Eso es lo que vendemos y eso es lo que ofrecemos. Bueno, otra de las habilidades que tiene Claudio Rosas es precisamente esa habilidad de negociar. Él dice que no nos va a soltar el secreto, pero hay gente que sabe preguntar y aquí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas de Claudio. Igual, sí, es muy valioso involucrar a la gente de la zona y de la comunidad porque no tiene sentido que llegue un extraño a decirme qué tengo que hacer en mi territorio, ¿cierto? O sea, soy yo quien vivo, tengo la historia y tengo el poder sobre mi territorio. Te confieso que hace 10 años que ingresé yo en el asunto de la transición energética con la creación de Exposolar Colombia. Diario me hacía la pregunta, venga, pero ¿por qué carajos diario se buscan los proyectos en las zonas de conflicto social? O sea, ¿por qué no se arranca donde no se tenga eso y uno se da cuenta después de que es inevitable? O sea, una mina está precisamente en donde tiene asentamiento una comunidad indígena, etcétera, y casi diario va a pasar. O donde hay una población con una, digámoslo, con una trayectoria o un legado histórico bien importante y tal cosa, y hay que respetar todo eso, y eso lo tiene que tener en cuenta todos los proyectos. Entonces, pues aprendí pues que realmente eso era casi que inherente, porque diario vamos a tocar el territorio de norte a sur, de oriente a occidente. Y en el caso de Chile, de norte a sur, ¿no? Pues que es un país bien extenso de forma vertical. Entonces, muy interesante todo lo que tú nos estás contando. Ahora, ustedes, Paralelo 7 es una empresa chilena, ¿cierto? Y ahora en Colombia, ¿cierto? O sea, llegaron a Colombia. Yo creo que tenemos desde ese punto de conflicto social, de comunidades indígenas, antropológicas, cosas muy en comunes. Pero háblanos tú, ¿qué hay de común en estos dos países y qué hizo que Paralelo 7 buscara este mercado, precisamente este mercado colombiano? Mira, básicamente porque como bien tú lo decías, nosotros, me refiero a Chile, lleva una ventaja comparativa, me atrevería a decir que de 10 años en cuanto al desarrollo energético, en todas sus características con respecto a Colombia. Nosotros hicimos estudios de mercado, esta es una compañía chilena, como te comentaba, yo soy el CEO, y hicimos estudios de mercado referente a qué país
del contexto de América Latina representaba una oportunidad de negocio para nosotros y vimos que México, si bien tenía un desarrollo relevante, Colombia tenía muchos elementos, tanto desde el punto de vista de la ingeniería como de distribución geográfica y problemática social, que eran muy similares a los que ya habíamos trabajado y estamos trabajando. Este es un constante aprender. Yo no quiero ser muy humilde en eso, y hablo a nombre de mi equipo. Es un constante aprendizaje. Esto es nuevo. Entonces tenemos caídas permanentes y a partir de esas caídas vamos mejorando nuestros procesos que probablemente van a estar mucho más pulidos de aquí a unos 15, 20 años. Pero nosotros como paralelo ya llevamos 15 y ya hemos tenido bastantes caídas como para permitirnos la intención de buscar nuevos mercados y producto de este análisis de proyección de mercado de energía renovable, Colombia fue el lugar que elegimos. Estamos en Colombia desde enero del 2024. Sí, 2024, y ahora precisamente esta semana parto a Lima porque estamos haciendo también un scouting de mercado en todo lo que es el desarrollo de energía renovable no convencionales, particularmente eólica, perdón, fotovoltaica en el norte de Perú. Vamos a observar. Estamos viendo cómo funcionan los mercados desde el punto de vista de la conflictividad social. ¿Y por qué? Porque es nuestra área de negocio, nuestro core de negocio es el conflicto, pero el conflicto en la etapa preconflicto, cuando no existe. Nuestra gestión, Es prevenir el conflicto. exacto, lo que pasa es que como no es cuantificable, a los ingenieros les cuesta mucho entender que van a financiar algo que no ven y que probablemente nunca van a ver, porque mi función es que no lo vean. No sé si me Claro. explico. Entonces, vender un intangible es tremendamente complejo porque estamos en un mundo invadido de las métricas, de los KPI. Gracias a Dios nosotros ya tenemos un nombre en el contexto chileno, latinoamericano, tenemos clientes que han estado con nosotros, etcétera, y que se han dado cuenta que, claro, el que no pase nada es precisamente porque hay un consultor que está preparado que no pase nada. Me refiero a algo que entorpezca el desarrollo operacional. Y que no solo puede ser conflicto social, también tiene una arista comunicacional gubernamental con los gobiernos locales. ¿Qué hacemos nosotros? No solo nos relacionamos con las comunidades étnicas, civiles, sino que también con las autoridades locales a través de todo lo que son los permisos sectoriales. Tiene que estar informada la autoridad, la alcaldía, el gobernador, el delegado, los subsecretarios, los ministros, independiente del país. Tiene que haber un equilibrio, pero que debe ser necesariamente al revés. No puede ser como era desde la década del 90 hacia atrás, que primero se le informaba a la autoridad y después a las comunidades. Ahora es completamente al revés. No existe un proyecto que sea exitoso, y pongo mi cargo a disposición, en que se le haya informado primero a las autoridades y después a las comunidades. Si el proyecto no pasa por las comunidades, independiente que sea obligatorio o no, está destinado al fracaso. A veces nos han llamado a proyectos que nosotros no podemos salvar, a pesar de que podrían ser tremendos negocios para nosotros, pero nosotros, lo voy a comentar sin nombre de la compañía, una compañía de Islandia vino a hacer prospecciones al sur de Chile y no se asesoró de manera correcta y comenzaron las perforaciones en un terreno que es sagrado para el pueblo mapuche, que es tan relevante como los Wiwa para usted y todos los pueblos que están en la zona caribeña de Colombia. Fue un desastre total. La compañía volvió pensando que si llegaba con dinero iba a poder resolver el problema que habían provocado y lo sacaron a tiros, como también ocurre en muchas partes de Colombia. Y nos llamaron a nosotros ofreciéndonos una cantidad muy relevante, un negocio que sin duda podría haber cambiado el destino paralelo 7, pero nosotros teníamos totalmente claro que estábamos destinados al fracaso. Entonces iba a ser un negocio que nos iba a reportar bastantes dólares, importantes, pero íbamos a matar nuestra compañía, nuestra credibilidad. Y acá se transan muchas cosas que no están en el ámbito económico, sino que están en el ámbito Claro, espiritual, en el ámbito total. espiritual, en el ámbito de la confianza. Acá no hay transacciones comerciales, evidentemente, pero son muy menores. Y la gracia que ha tenido Paralelo 7 es que nosotros prácticamente, y lo digo con mucha alegría y honra por mi equipo, la mayoría, me atrevería a decir que el 90% de nuestras negociaciones son sin dinero, aunque tú no lo creas. Sin dinero ni para nosotros, Ni para ni para las... Son acuerdos tácitos, uso de agua, uso de camino, energía, precaución, respeto por los niños, disminución de velocidad, disminución de ruido.
días de trabajo de obra, respeto de fechas emblemáticas, un sinnúmero de situaciones que, claro, uno las puede levantar en un estudio antropológico, pero si nadie se las dice al contratista que hace la ingeniería, va a ser un desastre. No sé si me explico. Sí, sí, no, 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 para mí es completo, además porque sé que, llamémoslo petulancia, pero es pues, quizás desconocimiento, pero la gente que vive en las urbes cree que el mundo es igual. Entonces hay un desconocimiento total de que en América Latina somos totalmente diversos en cosmogonías y que la gente cree en cosas valiosísimas. Ahora, en unos saberes increíbles. O sea, yo no, ¿cómo ir a cuestionar el conocimiento de la comunidad mapache o de la Sierra Nevada, de nuestros indígenas taironas en la Sierra Nevada? Uf, son conocimientos increíbles, paralelos, o sea, la ciencia no es infalible y la ciencia no es la única forma de conocimiento. Pero el ingeniero, vuelvo y repito, como tú lo dices muchas veces, desconoce esa realidad, esas cosmogonías. Te pongo un ejemplo que ocurre todos los años, de los 18 que estoy metido en esta área, me ocurre que un cliente me dice, tenemos que trabajar de lunes a viernes, que es lo tradicional en América Latina, sábado, domingo, día de descanso, es de lunes a viernes, pero llega el solsticio de invierno, que es entre el 18 y el 21 de junio, que es el año nuevo indígena, según nuestro calendario occidental, que habitualmente para todos los pueblos originarios es un día de reflexión, de reconocimiento y de inicio de un nuevo ciclo. Entonces, para un ingeniero, independiente si sea Chile, Argentina, Perú, Estados Unidos, Holanda, donde sea, es un día hábil, pero para la comunidad no lo es. Entonces, muchos me dicen, ¿por qué tengo que detener un día de trabajo si yo pago mis imposiciones, si pago mis tributos, si estoy al día? Porque es una forma de respeto. Entonces, a veces, suspender una obra un día tiene un beneficio económico bastante considerable que no hacerlo, en términos no solamente del relacionamiento, sino que porque cuando no se respetan cosas básicas de los territorios, empieza una animadversión social que se traduce en bloqueo de camino, en sabotaje, en atentado terrorista, en quema de maquinaria, en vulneración de derechos, en agresión, en vulneración de los trabajadores. Entonces, todo esto tiene una estrategia y una lógica que, insisto, yo estoy feliz de estar acá porque sé que soy estamos siendo pioneros. Esto es netamente innovación total. Claro. Es innovación que está en desarrollo y tenemos la ventaja, como te digo, como Chile, de tener 7, 8 años de ventaja en el desarrollo, porque ya nos hemos equivocado, ya nos hemos dado Claro. cuenta no, tenemos un manual para no repetir los errores, Bueno, pero eso se escribe todos los días. Antonio, Claudio, perdón, como nadie quiere aprender en el otro y creemos que somos diferentes, tú has puesto varios ejemplos de la minería, los que llegaron a perforar en el sur de Chile y todo ese cuento. Y muchos se estarán preguntando, venga, pero ¿qué tiene que ver la energía solar en esto? Pues, o la energía eólica, si somos diferentes. Háblanos un poco, ¿por qué es relevante ese relacionamiento comunitario en los proyectos de energía renovable? ¿Por qué si son muy similares igual a la minería y a otros procesos? Porque sé que mucha gente está preguntando, pero no tiene nada que ver con eso. Y sí somos idénticos. Es que tiene todo que ver, pero como tú lo decías, tomo tus palabras, cada territorio, cada pueblo indígena, cada comunidad civil tiene sus características propias. Entonces, lo que para mí o para ti, Carlos, tiene un sentido, para otro no lo tiene. ¿Cuál es la importancia eólica? Perdón, la importancia de la energía solar para nosotros como occidentales. Generación de energía, disminución de costos, disminución de huella de carbono, descarbonización de la matriz energética. Perfecto. ¿Qué significa eso en la triple frontera Perú, Bolivia, Chile? Donde tenemos pueblo aymara. No voy a tocar ningún pueblo ni de Colombia ni de Chile. ¿Qué es lo que es el sol para ellos? Para ellos el sol es una fuente de energía. Para ellos las sombras que produce el sol son elementos que tienen que ver con su cosmovisión. Entonces tú me dirás, ¿y qué me importa a mí? ¿Y qué me interesa si yo quiero producir? Es fundamental que para esa persona que tiene el respeto por la sombra, por el amanecer, por el alba, por la observación, comprender que lo que se va a generar es un bien de uso común.
si no explicamos que el desarrollo de energía tiene un beneficio común, el proyecto está destinado a tener un sinnúmero de complejidades en todas sus etapas. No cuesta nada en comparación proporcional con el valor promedio de un proyecto de energía solar hacer inversión social. ¿Por qué? Porque además las decisiones que estamos tomando hoy día son trascendentales. Estamos creando proyectos que tienen 30 años. En 30 años vamos a estar todos muertos, todos los que estamos acá, los que están grabando, tuyo, y vamos a dejar un proyecto instalado que viene para generaciones futuras. Entonces, ¿cuál es la importancia de hacer las cosas bien? Es que no solo es la rentabilidad económica que tengamos nosotros como gestores de negocio, Expo Solar, Paralelo 7 o quienes nos están viendo, sino que creo que hacer las cosas bien, cuando no tiene ningún costo asociado, ¿por qué no hacerlas bien? Esa es mi reflexión personal. ¿Por qué si podemos hacer las cosas bien, no las hacemos bien? ¿Por qué si ya aprendimos el desarrollo de la revolución industrial, por qué no hacerlo bien como sociedad? ¿Por qué no integrar a la comunidad? ¿Por qué no avisar? ¿Por qué no negociar? ¿Por qué ser tan taxativo de que si no se logra mi objetivo, cierro, me voy y me voy con los camiones? No, si se puede conversar, se puede llegar a diálogo. Y si no se puede, también le vamos a decir a la compañía, ¿sabe qué? Su proyecto es inviable, no se puede hacer acá. Hay cosas que tampoco se transan en los territorios. No hay que ser porfiado. Les pongo un ejemplo con nombre y apellido. En La Guajira, un monstruo gigantesco, me refiero a monstruo en el buen sentido de la palabra, Claro, claro. de la envergadura que tiene en él, y que deja y abandona sus proyectos en La Guajira porque tiene una incapacidad de relacionamiento por los pueblos indígenas. Y lo reconocen y se van. Créeme que eso a nosotros nos pasó y nos sigue pasando, pero también hay instancias que las compañías no tienen que ser soberbias y comprender que la gestión territorial es clave. Y no se trata de pagar a una agencia para que vaya y levante un informe de gabinete y que sea lo suficiente para presentarlo a la gobernanza local o a la gobernanza nacional de Colombia. No basta con eso. La normativa ambiental claramente es insuficiente en América Latina y por eso están apareciendo en compañías o consultoras como la nuestra, porque no es suficiente, no garantiza, nada garantiza. Esto es volátil. Yo puedo llegar a un acuerdo con una comunidad hoy día y se me puede caer la próxima semana, pero para que eso se mantenga tengo que tener gente en los territorios y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros y vuelvo al inicio de la conversación, no colocamos a alguien de Santiago de Chile que se va a ir a Manaure, o a Santa Marta, o a Antioquia, o va a ir a ver los problemas de conexión que hay cerca de la represa del Siga. No, nosotros tomamos gente del territorio. Entonces, el tema es, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar para que el desarrollo energético, que busca un beneficio económico, ambiental o lo que sea, esté de la mano con el desarrollo local? Porque en definitiva también los proyectos duran 30 años, tienen una fase de preparación, construcción, pero después la contratación de mano de obra es mínima. Y eso es evidente. Entonces, ¿cómo le explico yo a una comunidad que no me genere ningún problema? Le doy empleo a 4.000, 5.000 personas durante 3 meses y después en la operación necesito 6, que es verdad. Ujú. Entonces, Mario, alguien le tiene que explicar eso a la comunidad desde antes para que podamos trabajar en armonía y se construyan y estas 6 personas trabajen bien y la comunidad sienta que esto es parte integral de un desarrollo colectivo y no una inversión privada que solo se beneficia de manera autónoma. sí, totalmente de acuerdo. Voy a tratar de ir agilizando un poquito porque este café vamos a necesitar como 3 cafés para que tú nos manifiestes todo lo que hay por hablar. De lo que es una efectiva conciliación con la comunidad y cómo existe un beneficio mutuo, que es también el giro que tiene que dar la sociedad moderna. O sea, si los beneficios tienen que ser socializados, ¿no? O sea, entonces no puede ser simplemente los beneficios para un empresario, constructor y entonces la comunidad que pues sí, no, el pretexto es que es para beneficio de toda la comunidad. No, ojo con eso, hay cosas por tratar. Este es un proyecto, quizás es el más grande que hay en China y está en un desierto. Entonces se construyó una granja solar, no recuerdo cuántos millones de paneles tiene ese pues son como 4 millones de paneles, es el más grande que hay en el mundo. Y se hizo en todo un desierto, una comunidad que venía siendo muy azotada, porque tú sabes que los desiertos van ganando terreno.
van ganando terreno y van desplazando las mismas comunidades. Pero resulta que sembrar todos esos paneles ahí cambió por completo la tierra, o sea, el hecho de generar sombra sobre el territorio y tener que utilizar agua para lavarlos, más el agua, la poca agua lluvia que llegaba, que caía sobre la tierra, volvió la tierra muy fértil y empezó a crecer pasto. Y ese pasto empezó a crecer tanto que empezó a darle sombra a los paneles y se utilizaban toda la comunidad para hacerle mantenimiento a ese parque, pero era tan grande que ni toda la comunidad podía cortar ese pasto. Es verdad que ellos tenían una tradición de ser criadores de ovejas, entonces se les ocurrió la idea de llevar las ovejas a pastorear y las ovejas se encargaban ya de limpiar el terreno y ahora es una de las comunidades más ricas que existe en China. O sea, reciben recursos por regalías, desarrollaron una raza súper especial en el pastoreo, tienen la carne, exportan carne, en fin, es un ejemplo precisamente de socialización, la cosa más digna que puede pasar y donde el mayor beneficiario de todo resultó siendo la comunidad. Entonces yo creo que es un ejemplo digno. Voy a tratar de correr un poquito, Claudio, porque vamos retrasados en la entrevista. Háblanos un poco, ya mencionaste algo anteriormente, pero de todas maneras de una forma más completa. ¿Cómo preparan ustedes ese equipo de terreno que va al terreno, ese equipo, ese recurso humano? ¿Qué tipo de perfiles profesionales conforman a Paralelo 7? Básicamente tenemos una línea directiva que está conformada por un equipo medioambiental con una ingeniera ambiental colombiana en Colombia. Me voy a referir a Colombia básicamente. En Colombia tenemos un equipo liderado por una ingeniera ambiental que está en terreno, más 4 coordinadores que están trabajando entre Chile y Colombia y que viajan permanentemente para el armado de los equipos. ¿Por qué armado de los equipos? Porque al igual que los proyectos, son proyectos que tienen una duración y un término. Nuestro trabajo promedio es de 6 meses a un año. Eso es lo inicial, pero habitualmente nos quedamos 2 o 3 porque los procesos se ralentizan por diferentes motivos. Tenemos sociólogos, tenemos antropólogos, tenemos trabajadores sociales, pero quizás lo más importante o tan importante como lo anterior, es gente de los territorios. Como te comentaba, el modelo de trabajo hasta hace 4 años atrás era a través de campañas. ¿Qué significan las campañas? Que una empresa de desarrollo de ingeniería o grande tomaba a una consultora y le pagaba a un consultor para que hiciera un informe antropológico, social, mapeo de stakeholders y llegase con el documento, lo entregaba, facturaba y estaba todo perfecto. Pero sucede que nadie leía ese documento. Entonces el proceso seguía y se empezaban a encontrar con problemáticas. Y en esa dinámica permanente, consistente, que se repetía en todos los proyectos, no solo solares, eólicos, fotovoltaicos, telecomunicaciones, transporte, nos dimos cuenta que el territorio era fundamental. Y ahí viene la dinámica de trabajo de nosotros, en la cual nosotros en cada proyecto que tenemos al menos una persona viviendo en el lugar. Y eso que nos permite una compenetración con el territorio de manera total. No es alguien que se traslade, es alguien que es del Es de ahí. Exacto. Ahora, entendiendo también una dinámica que los proyectos fotovoltaicos de desarrollo energético no se construyen en las ciudades, por razones obvias, tampoco hay una cantidad importante o relevante de personal calificado desde el punto de vista de las ciencias sociales. Es muy difícil encontrar un ingeniero ambiental que vive en un caserío y que quiera vivir allá, independiente del costo de sus servicios. Al igual que en todas las ciudades grandes y capitales en América Latina, hay una migración, entonces no hay gente en los pueblos capacitada. Bueno, nosotros tomamos a la gente de los pueblos que no es capacitada y las capacitamos para que a través de una estructura y una metodología de trabajo que tiene Paralelo 7, sean ellos mismos quienes nos ayuden en el relacionamiento comunitario con sus pares. Entonces, cuando ocurre algo, hay caras visibles, hay teléfono, hay contacto. Estamos en una brecha comunicacional tremenda, entonces hay compañías o fondos internacionales de desarrollo de energía fotovoltaica que todavía creen que prepárame una campaña digital y no entienden que donde vamos a ir no hay señal. ¿Me Sí, explico? sí, sí. Entonces,
¿Qué ventaja tiene hacer una campaña digital en un lugar donde no hay teléfono? No hay internet. ¿Me entiendo? Entonces, solamente la única forma de saber ese tipo de información clave es tener gente en los territorios. Y nosotros tenemos gente en todos los territorios. Ese es el gran secreto Paralelo 7 y a través de ello podemos comunicarnos de las necesidades y hacer el puente entre el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, solar, con la comunidad. Bueno, Claudio, como ahora ha evolucionado bastante el sector solar fotovoltaico, yo del eólico no hablo mucho porque el eólico realmente sí pertenece de forma exclusiva a las grandes empresas, muchas de ellas que has mencionado ya tú aquí en el programa. Pero en solar, sobre todo particularmente en la evolución que hemos tenido y que ya hablamos de comunidades energéticos, hay proyectos medianos de 2, 3, 4, 5 megas que necesitan toda esta etapa de conciliación. Y quizás aquí en la entrevista nos está viendo mucha gente que está en ese tipo de proyectos. Y yo pues he entendido perfectamente todo lo que nos has planteado y estoy seguro que todo el mundo también. Pero plantéanos algo muy concreto, así como un checklist. ¿Cuáles son los servicios que ofrece actualmente Paralelo 7? O sea, ustedes se encargan, por ejemplo, de licenciamiento ambiental, conciliación con las comunidades. En fin, si yo dijera... Lo primero que digo siempre, y que creemos, no lo digo yo, es un diagnóstico territorial. Antes de hacer cualquier gestión, hay que contratar un diagnóstico territorial a nosotros o a quien sea. No se puede llegar a un territorio sin saber el diagnóstico territorial. Y ese es un documento y es un trabajo que se demora dependiendo de la magnitud. Hablemos de pequeños generaciones. Acá en Chile se llaman PMGD, pequeños medios de generación distribuida, que de 10, menos de 10. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sí o sí, un diagnóstico territorial, ojalá de alguien completamente ajeno al territorio, que les vea variables sociales, económicas, ambientales, culturales, políticas, terroristas, narcotráfico, vías de acceso, etcétera. Para que una vez con ese documento se le entreguen 3 alternativas de abordaje comunitario. Porque esto es como el checklist que tiene que hacer. Porque pueden ser zonas indígenas, no indígenas, sociales, terrorismo, narcotráfico, lo desconozco. Pero una vez teniendo ese mapeo y sabiendo quiénes son mis actores relevantes, mi mapeo de stakeholders, comenzar una etapa paralela entre lo que es la información a la autoridad pública, que es la obligación del proyecto, y también a la autoridad civil, que no es la obligación del proyecto, o no necesariamente, pero que vayan a la par. No puede ser que una autoridad sepa más que el dirigente indígena. La información debe ir a la par, cosa de que no haya conflicto. Y cuando hay elementos disociativos que no participan ni de las comunidades ni de la autoridad, me refiero a grupos armados, disidencia, narcotráfico u otros, porque también hay otro tipo de manifestación, no solamente armada, sino que también medioambiental, establecer o intentar establecer un vínculo. Es increíble la cantidad de cosas que se solucionan a través de diferentes vías. No soy yo quien debe determinar eso, es mi cliente. Pero para eso tiene que tener claro qué es lo que ocurre en el territorio, cuáles son las condiciones de operación, y una vez con ese checklist comenzar a operar y sobre todo respetar y tener una línea de contacto permanente. Si el proyecto no tiene una línea de contacto permanente, me refiero a una persona identificada con nombre, apellido y teléfono, está siempre en la vulnerabilidad de poder tener una problemática en su desarrollo. Ahora, todo esto no debiese durar más de 1 año y medio, 2 años. Entonces, no, yo invito a las empresas a que no tengan miedo a contratar estos servicios con empresas serias, porque una empresa seria, a mí me encantaría tener este negocio durante 20, 15 años, pero es inviable, porque lo que nosotros ofrecemos dura alrededor de 1 año y medio, 2 años, porque de ahí queda la capacidad instalada y ahí comienza la operación. Y después viene todo el proceso de los compromisos que se adquieran durante estos 30 años, que se llaman compromisos ambientales voluntarios, tanto acá en Chile como en Colombia, que es cómo las comunidades van a vivir durante los próximos 30 años junto a estos proyectos. Pero eso tiene que estar con una estructura formal ante las autoridades pertinentes de la elaboración de sus documentos, las actas de acuerdo, desde la formalidad. Y la informalidad se tiene que trabajar día a día con los gestores territoriales que tiene Paralelo 7 en los lugares u otra empresa. Qué bien.
Yo no sé qué tan de acuerdo estén, yo me emocioné mucho, te dije cuando me pasaron este contacto y que venía este café con Esposolar, que yo decía, es totalmente distinto y lo planteaba en la introducción del programa y efectivamente así es. Qué chévere, qué bueno todo lo que estamos aprendiendo. Bueno, la siguiente pregunta resuélvemela o con un ejemplo o con una definición que veo que manejas muy bien ambas cosas. Pero planteanos, ¿cómo puede un buen relacionamiento evitar conflictos sociales e incluso acelerar la ejecución de un proyecto solar? Comunicación previa o participación temprana, eso es clave. Participación temprana. No esperar a lo que la normativa de Colombia exige. Actuar antes. Eso es clave. Eso lo agradece el pueblo colombiano, chileno, donde sea. Cuando una empresa, independiente de su magnitud, va antes y se plantea de manera transparente, los beneficios son incalculables en cuanto a la continuidad operacional. Y la transparencia, que las personas que realicen este contacto cara a cara sean lo suficientemente honestas para decir sí y no, y sean tomadores de decisiones. Y ir con la verdad, porque el problema del desarrollo energético es que la gente está muy desinformada en general, a nivel mundial. Entonces la gente cree que si tiene un parque fotovoltaico al lado, cree que van a tener energía gratis. Ujú. Eso no ocurre siempre. Ajá, Entonces, es un tema de ignorancia cultural masivo, masivo. Lo primero que me pregunta, la energía va a ser gratis, no. ¿Por qué? Son egoístas. Entonces, cuando uno le explica que la cantidad de voltaje, la gente entiende, pero nadie se hace trabajo. claro. Entonces, una vez que entienden, claro, porque ¿cómo le explica a un caserío que le voy a instalar un parque al lado, a 5 metros de distancia, y que no les voy a suministrar energía? No lo entienden. No sé si me expliqué. Sí, 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 perfecto, perfecto. Ahora, Y lo de ingeniería, también explicarle a la ingeniería lo que se va a hacer. Eso es muy importante. La ingeniería, la línea de transmisión, la cantidad, cuánto va a generar, qué es lo que es una batería de almacenamiento. Cuando la gente entiende, se disminuye mucho la presión social. O por lo menos se conduce hacia, hay problema en esta área y uno lo entiende. Pero si uno no dice nada y va solamente con el titular, aprobado parque solar en X ciudad. No hay nada más, no hay bajada. Aquí hay un parque solar, cuánta gente sirve, no sirve, y ahí vienen todos los mitos que también son parte de los problemas. No, que la proyección solar, que aumenta la temperatura, que la reflexión con el sol, que matan los insectos, y una serie de mitos que pueden ser fácilmente desacreditados, pero cuando hay una línea de comunicación, que claro, si no la hay, se crea una mentira que se transforma en verdad, como decimos en comunicaciones, y claro. finalmente todos hablan de algo que no es real. Que si pasa una línea de transmisión lo enloquece a uno. Bueno, ¿qué tipo de comunidades se ven involucradas normalmente en este tipo de conciliaciones? O sea, normalmente ¿cuáles? Hay indígenas, negritudes, campesinas, comunidades religiosas. Normalmente, ¿a qué comunidades se enfrentan ustedes? Por las características de terreno y de territorio indígenas, tanto acá en Chile como en Colombia. Pero también la sociedad civil tiene un poder gigantesco. O sea, las empresas transnacionales le tienen mucho temor a las comunidades indígenas, por lo que esto significa desde el punto de vista de la reputación de marca para ellas, en el caso de no llegar a acuerdo. Miedo me refiero, Claro, no miedo físico, sino que un miedo claro. no sé, caso de Exxon, no sé, como cuando hay desastres ambientales. Le tienen mucho miedo y mucho respeto, pero es básicamente por desconocimiento. Nos enfrentamos a comunidades indígenas, pero tenemos profesionales capacitados, tanto acá en Chile como en Colombia, que tienen manejo de los territorios y de acuerdos internacionales. Las comunidades indígenas están muy bien preparadas y asesoradas, entonces ellas saben perfectamente lo que están hablando de sus deberes y sus derechos. Pero a veces las contrapartes occidentales, como nosotros no estamos lo suficientemente preparados, entonces esto se entorpece. Las comunidades civiles también, a través de acciones legales que ejecutan en contra de los proyectos, que se llaman recursos de protección, depende de la legislación chilena o colombiana, en los cuales a través de alguna reclamación formal ante algún tribunal, el proyecto se puede paralizar. Y eso tiene que ver netamente con comunidades civiles o con comunidades indígenas, pero todo esto, insisto, puede ser
controlado, no controlado, no es la palabra. Todo esto puede ser previamente conversado en una etapa de participación temprana. Ujú. O sea, sí, eso es clave, esa es la palabra clave, participación temprana. Bueno, Claudio, en todos estos años de experiencia, ¿tienes algún caso concreto muy específico, muy llamativo, donde las comunidades definitivamente han logrado ponerse e impedido la implementación de un sistema de energía solar? O de una granja, perdón. Sí, sí, claro. Claro, no. Por DNA, por acuerdo de confidencialidad, no puedo decir nombre de mis clientes, pero sí puedo contar del proyecto en general. Eso es lo otro. Todos los acuerdos con nuestros clientes tienen una cláusula de confidencialidad. Entonces, por eso yo hablo en general. Les puedo contar los clientes, pero no les puedo contar los proyectos. Pero sí, hay un sinnúmero relevante de proyectos que no han llegado a su fin, que me han llamado, nos han llamado como Paralelo 7, pero no hacemos milagros tampoco. Eh, las comunidades han modificado proyectos también en su ubicación geográfica, que es muy relevante. ¿Por qué? Por aparición de arqueología, por aparición de daño medioambiental, por disposición. Me pasó en un proyecto en el norte de Chile, hay una ave que se llama fardela. Como es norte no hay árboles, por lo tanto las aves nidifican bajo la corteza terrestre. Y se planteó un proyecto de un grupo checoslovaco, que también tiene operaciones en Colombia, donde su instalación implicaba la destrucción propiamente tal de algunas zonas de nidificación de esta fardela que es trans, transnacional, por así decirlo, porque creo que viene desde Panamá hasta Chile. Y las comunidades indígenas y civiles se unieron para pedir la suspensión del proyecto y la recalificación de su situación ambiental, lo cual fue acogido por las autoridades y el proyecto tuvo que ser votado y volver a ingresarlo con las modificaciones estructurales y de ubicación geográfica que garantizaban la protección total de ese lugar en específico por ser una zona de nidificación de aves. Y eso Bueno, ocurre en la energía solar y eso ocurrió. Tengo otro proyecto que también está con problemáticas por temáticas indígenas que tienen que ver con zonas de transhumancia, que es traslado de animales. Entonces, un animal va a pastar de un lugar a otro y yo tenía una granja solar en el medio, por así decirlo, e impedía el tránsito consuetudinario que habían tenido los animales que iban a pastar de un lugar a otro, y esto fue plenamente verificado y el proyecto, en definitiva, no es que se rechace, sino que tenía una inviabilidad técnica, por lo cual no se pudo realizar por la transhumancia de los animales que fue garantizada ante la autoridad. Entonces, hay una serie de variables que votan los proyectos. Claudio, pero esta respuesta y esta entrevista yo creo que para mí ha sido demasiado fructífera, pues muy ilustrativa en el sentido de lo que tú llamas ese diagnóstico territorial. Lo debería hacer es uno antes de decir que me voy a meter en un proyecto, ¿cierto? O sea, pues hablo ya de proyectos pequeños ahora que estamos trabajando tanto lo que son comunidades energéticas y se evita uno después unos riesgos y unos hallazgos que van a no darle viabilidad a unos proyectos. Ahí pues interesantísimo lo que hemos hablado en ese sentido. Sí, parte de nuestros clientes también, aparte de comunidad energética, bueno, el concepto de comunidad energética es distinto para ustedes, pero yo lo entiendo perfecto. Parte de nuestros clientes, que no los puedo nombrar, también son fondos internacionales de financiamiento, que, claro, desarrollan los proyectos con ingeniería, etcétera, se ven todas las variables y nos contratan a nosotros como entes completamente externos para que elaboremos un informe completamente real, porque claro, yo tengo una empresa de ingeniería que va a Claro, hacerlo, claro. pero el Banco Internacional me va a pasar 1.000 millones de dólares. Tiene que tener una garantía completamente real de que no hay elementos sociales que le puedan bloquear, votar o definitivamente impedir el proyecto. También son clientes nuestros que nos contactan de manera reservada para pedir ese tipo de informes y en virtud de esos informes ver si acceden o no a los créditos internacionales bastante abultados que piden algunas compañías o fondos de inversión para desarrollar proyectos, tanto en Colombia como en Chile. Bueno, para ir concretando ya, Claudio, la entrevista, ¿qué diferencias has notado entre Colombia y Chile
en términos de gestión comunitaria? O sea, se comportan muy similares, realmente somos muy diferentes. ¿Qué experiencia has tenido en eso? Creo que ustedes tienen 32 departamentos y son 32 realidades distintas que se subdividen en realidades distintas de otras realidades. Creo que eso es muy similar a Chile. Creo que tenemos un problema de gobernanza nacional, que es la centralización de todo en Bogotá y en Santiago como capitales, independiente de que existan capitales de departamentos o regionales o gobernaciones. Creo que hay una similitud bastante torpe de ambos países de entender y no modificar lo que es totalmente necesario, que es la legislación referente a la instalación de parques solares desde el punto de vista de relaciones humanas, a nivel de comunidades. Sí creo que el mundo comunitario está completamente alineado desde Panamá hasta Chile, pero los gobiernos desde Chile hasta Panamá no están alineados con respecto al desarrollo, un desarrollo neutro. Y si bien hay instancias como la COP, que me tocó participar, la COP que desarrollaron ustedes ahora hace poco, en Cali, me tocó estar como speaker, creo que a nivel comunitario está todo tremendamente claro de obligaciones y derechos, ambiental, social, cultural, etcétera. Pero a nivel de gobernanzas locales de países hay una diferencia gigantesca. Aunque en el caso particular de Chile y Colombia somos muy similares en cuanto a la permisología, permiso, autorización, etcétera. Pero creo que tenemos un defecto muy similar y que por eso es que nosotros vamos a Colombia, que es que tenemos un muy mal trabajo territorial a nivel de empresas que ejecutan proyectos solares. Entonces, la aparición de nosotros no es esporádica, sino que viene a suplir una necesidad que se produce precisamente por esa inviabilidad y que no se va a resolver de aquí a 15 años, por lo menos, sino que es un tema cultural mucho más profundo. Esta es una transición tan importante como la revolución industrial. Algunos se han dado cuenta, otros no. Creo que nosotros, en nuestra área, sí, y estamos tratando de contribuir con este pequeño aporte para hacer una transición energética, sobre todo justa. Yo creo que esa es la palabra. Justa y para todos. Claro. Bueno, en tantos años de experiencia de Paralelo 7, ¿cuál ha sido como el mayor desafío que han enfrentado y cómo lograron resolverlo? Son muchos. ¿Qué pasó? El mayor desafío lo tenemos todos los días, de poder lidiar en zonas de extrema violencia con nuestros colaboradores en terreno, eh, garantizando la continuidad operacional de un cliente que no puedo decir internacional, y tener el honor y la honra de decir que llevamos 2 años sin incidentes con nuestra gente. Hay incidentes todo el tiempo entre disidentes y una situación en la que no prefiero no ahondar, pero sí el equipo Paralelo 7 logra lo que nadie logra. No puedo hablar más. Ya, listo. Todo dicho. Bueno, ya tengo que terminar porque la verdad se nos pasó el tiempo, pero dígame algo en todo este relacionamiento que has tenido con empresas de estos dos países. ¿Realmente el empresario termina culturizándose, por decirlo de alguna manera elegante, y entendiendo que es una realidad infalible? ¿O por el contrario lo siguen haciendo a regañadientes como porque hay que hacer la tarea? Eh, Pensé hace unos años atrás que era un problema etario, porque la mayoría de mis clientes eran mayores que nosotros, me refiero en cuanto a edad. Por lo tanto hay una visión más tradicional de hacer el trabajo y una oposición al cambio que es completamente natural y que a todos nos va a pasar porque creemos que hacemos mejor las cosas que los otros. Pero con el desarrollo del tiempo y de los fracasos que hemos tenido y los éxitos, me he dado cuenta que el empresario, los holdings, los bancos, y las grandes empresas energéticas se dieron cuenta de que esto es un ahorro real y concreto. Entonces comprendieron que hay que hacerlo. Algunos dicen, a regañadientes, como dices tú, sí lo hacen, pero después cuando el proyecto empieza en ejecución, son los primeros que te van a dar la mano y que te dicen muchas gracias por la asesoría, por lo que no nos pasó. Muchas gracias porque hicimos un proyecto limpio, no solo limpio en cuanto a la energía, sino que limpio en cuanto a ejecución, Claro. distribución, instalación.
Se agradece, se agradece. Hay sectores opositores que son más ortodoxos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no sabe de esto. Entonces, al ser nuevo, también hay mucha gente que especula. Este no es un lugar para especular en cuanto a lo social. Aquí o sabes hacer el trabajo o no lo hagas. Y creo que como Paralelo 7 nos ha tocado decir que no, como te comentaba, negocios que probablemente nos puedan dejar interesante ingreso económico, pero nosotros tenemos una marca que ya está internacionalizada y la tenemos que cuidar. Entonces, nosotros no vamos a embargar no vamos a embargar nuestra marca por un proyecto o por una cantidad importante de dólares que nos va a destruir la imagen corporativa. Insisto, el 95% de nuestras transacciones no son económicas. Entonces, eso se cuida de una manera, se cuida con la vida. Claro. Qué bonito. Venga, si por mí fuera me quedaba aquí, pero definitivamente el programa tiene que tener un fin y lo lamento, pero qué agradable, pues qué tarde para mí tan agradable este conversatorio. Y me quedé casi sin espacio para hablar de la feria como tal. Entonces, pero terminemos algo como con la feria. Eh, Tú sabes, del 16 al 18 de octubre, novena versión de Exposolar Colombia. Este año vamos a estrenar un escenario que es Corferia Bogotá. Nos trasladamos de Medellín después de 8 años de haber nacido en nuestra bella ciudad para la capital de la República, porque afortunadamente la feria ha crecido significativamente. Y vamos a tener un congreso bien importante sobre almacenamiento de energía, algo que forma parte de la evolución de esto. Si hablamos de que esto no lo para nadie, que es un desarrollo tecnológico y una evolución de la energía, pues esto es una evolución dentro de la evolución, el hecho de poder almacenar ya energía, y créeme que eso va a acabar de completar este ciclo. Y vamos a hablar ahora sí por fin de una independencia energética. Cada quien va a poder independizarse o como casa o como empresa o como comunidad, etcétera, etcétera. Y resulta que en esta novena versión que se nos viene del 16 al 18 de octubre, Paralelo 7 va a debutar. Y para nosotros también, y ahora con mayor razón después de esta entrevista, pues me siento muy orgulloso que vamos a tener un eslabón nuevo de la cadena, hablando de un aspecto social, un aspecto humano, de algo que nosotros veíamos con tanta importancia. Yo diario he creído que nosotros somos el eslabón número uno para poder salvar el planeta de toda esta crisis ambiental que estamos viviendo, ¿cierto? Y nunca habíamos tenido un stand como las características de Paralelo 7. ¿Qué significa para ti participar en Expo Solar y cómo creerías que las ferias precisamente pueden aportar a todo este desarrollo, a toda esta mostrar la diversidad de lo que es la transición energética? Mira, nosotros estuvimos viendo varias ferias para ver en cuál participábamos, y esta es la primera feria en la que vamos a participar en Colombia, porque tenemos muy buenas cartas credenciales de lo que ha sido la feria hasta ahora. Creo que el rol de la feria es clave con la articulación de mercado, del mercado de la gente que nos dedicamos a esta área. Creo que es una instancia de conocimiento y de negocio. Creo que es fundamental, como tú dices, ustedes son los primeros y nosotros también somos pioneros. Ustedes son pioneros en invitarnos a alguien, porque ¿qué hacemos nosotros hablando acá entre tantos fierros? No nos equivocamos, no es que nos equivocamos de feria, al contrario, estamos donde tenemos que estar. En la Torre de Babel, el problema era que todos hablaban diferentes idiomas. Yo creo que hoy día nos está pasando algo parecido. Entonces tenemos que hacer pequeñas ferias para hablar lo que hablamos el mismo idioma. Creo que es una comunidad energética, no solo hay que entenderlo como un proceso de desarrollo energético en una comunidad local. Creo que lo que hace la feria es una comunidad energética también en otro ámbito. Y ese ámbito reúne diferentes aristas y me encantaría poder hablar y que me escucharan el ingeniero un minuto, porque creo sinceramente con una convicción total de que esto es innovación pura. Y es innovación que permite cuidar el planeta, ganar dinero, respetar a las comunidades, un win-win. Entonces, si podemos hacer las cosas bien, ¿por qué no hacerlas? Claro, Ese es mi rol. claro. Y con lo que hacemos las cosas mal hechas las podemos hacer bien. Con los mismos recursos que hacen mal hechas las cosas las podemos hacer muy bien. Y esto es un buen camino. Bueno, ya te iba a decir ingeniero, precisamente ese trauma de que aquí todos son ingenieros.
pero no, aquí hay buenos humanistas también. Nos queda un minutico para que nos hagas una invitación a la feria. O sea, tú vas a estar, no sé si lo recuerdas, en el stand 1279A del pabellón 18 al 22. Entonces, hazle una invitación a la gente que está viendo esta entrevista, ¿por qué debe pasar por el stand de Paralelo 7? Bueno, para nosotros como Paralelo 7 sería muy interesante que los diferentes expositores y las visitas a la Expo Solar pudiesen conocer nuestro stand, que va a estar evidentemente dentro de la feria donde vamos a participar por primera vez. Va a ir gente de Chile, van a ir nuestras coordinadoras de Chile, nuestra coordinadora de Colombia, van a estar todos los días junto a ustedes para poder realizar conversaciones, conocer un poco de lo que hacemos, ver cómo podemos colaborar. Así que me parece que están cordialmente invitados a conocer a Paralelo 7 Chile-Colombia, que vamos a estar en la Expo Solar en Bogotá. Así que los esperamos y feliz de poder conversar con ustedes. Bueno, Claudio, no me queda nada más que agradecerte este tiempo. Digo, para mí supremamente agradable. Creo que aprendí demasiado. Espero que todos ustedes también. Entonces, de nuevo, Claudio, mil gracias. Un abrazo muy fuerte para ti. Nos vemos acá en Colombia. Y a cada uno de ustedes decirles, recuerden que tenemos un canal en YouTube, Expo Solar Colombia, donde van a encontrar, justo con este capítulo, 160 entrevistas. Me parece que es importante verlas, es importante conocer cuál es ese músculo empresarial que está permitiendo que llevemos una transición energética de una forma muy profesional en América Latina. De pronto algunos creen que vamos lentos, yo no creo que tan lentos, vamos caminando al ritmo que es, pero lo estamos haciendo bien. Y sobre todo con una madurez tal que, mire, manejamos aspectos no solamente técnicos de ingeniería, sino que ya tenemos profesionales muy buenos en el área social, que quizás muchas veces los desconocemos. Entonces, los invito a que visiten nuestro canal y se enteren de cuáles son esas empresas que están jalonando este proceso de transición. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Un Café con Expo Solar. Un café con Expo Solar, el programa de entrevistas con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.